Pues si gustan acompañarme a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, vamos a comenzar en versículo 7, donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu inmensa fidelidad y gracias que por medio de tu palabra tú nos enseñas tu voluntad, tú nos instruyes, tú nos redarguyes, tú nos enseñas a caminar en justicia y preparas nuestros corazones y transformas nuestros corazones de manera, Señor, que podamos nosotros vivir para tu gloria. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento en este día para que nosotros podamos comprender lo que tú nos enseñas en este pasaje y podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos vivir conforme a Él el resto de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta este momento el apóstol Juan nos ha estado mostrando las señales que caracterizan a un verdadero cristiano, a un verdadero discípulo de Jesús. Y Él nos ha enseñado 8 características distintivas que identifican a aquellos que en verdad han creído en Cristo y los distinguen de aquellos que solamente dicen creer en Cristo, pero en realidad no creen en Él. La semana pasada nosotros vimos que existen 2 tipos de espíritus o 2 tipos de mensajeros. Aquellos que hablan la verdad y que hablan bajo la influencia del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, y aquellos que hablan de parte de un espíritu engañador, es decir, de un demonio. Y el apóstol Juan nos dejó claro que aquellos que en verdad son cristianos pueden identificar a los falsos mensajeros de Dios, a los falsos espíritus, y que no los van a seguir. En cambio, todos aquellos que siguen a los engañadores, todos aquellos que siguen a los falsos maestros, a los falsos profetas, demuestran con ello que en realidad no son de Dios, que en realidad no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los falsos mensajeros
son del mundo y los falsos cristianos también son del mundo. Y los falsos mensajeros les van a hablar acerca de las cosas del mundo, que son las cosas que los falsos cristianos quieren oír. De tal manera que al hablarles acerca de las cosas que ellos quieren oír, al final de cuentas van a seguirlos. Y es por eso, dijimos nosotros la semana pasada, que los ministerios de aquellos que son falsos mensajeros de Dios son tan exitosos, porque aquellos que los siguen no son cristianos, aquellos que los siguen son gente del mundo, y el mundo los oye, dijo el apóstol Juan, como vimos nosotros. Y ahora el apóstol Juan nos habla de una novena marca distintiva, una novena marca que identifica, que distingue a los cristianos genuinos, y es la marca del amor a Dios. Los cristianos genuinos, fíjate bien, aman a Dios. No existe el cristiano genuino que no ama a Dios. De hecho, Jesús mismo nos enseña que el primero y el más grande de todos los mandamientos de Dios es precisamente que amemos a Dios. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Notemos nosotros cómo Jesús enfatiza todo. Él no acepta un segundo lugar. O es todo o es nada. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Jesús también dijo en Juan 8:42, si Dios fuera el Padre de ustedes, ustedes me amarían, dijo Jesús, porque yo salí de Dios y vine de Él. Y Jesús dejó claro también en Mateo capítulo 10, versículo 37, que el que ama al Padre o a la Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al Hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nuevamente, Jesús no acepta tener un segundo lugar en tu vida. Si hay algo más importante en tu vida que Dios, tú no eres un cristiano. Tú no has nacido de nuevo, tú no conoces a Dios. Y muchas veces ese amor, como vamos a ver nosotros más adelante, ese amor se demuestra en nuestras acciones. Si hay algo o hay alguien que se interpone en tu crecimiento con Dios, que se interpone en tu compromiso con Dios, significa que ese algo o ese alguien es un Dios para ti antes que Dios. Y por lo tanto no eres un cristiano genuino y necesitas nacer de nuevo. El apóstol Pedro también nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, que los cristianos aman al Señor, aunque no lo han visto. Y 1 Corintios 16, 22 nos advierte que si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Que sea anatema. Esa palabra anatema significa maldito de Dios. Así que entonces el que no ama al Señor está bajo la maldición de Dios. No es un cristiano. La pregunta aquí es, ¿y cómo sabemos si amamos a Dios? ¿Cómo sabes si amas a Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Muchas personas piensan que ellos aman a Dios porque se emocionan con las cosas de Dios. Porque les gustan las cosas de Dios. Porque les gusta hablar de Dios. Muchas personas creen que aman a Dios porque les gusta ir a la iglesia. Porque les gusta escuchar música cristiana. Porque cantan alabanzas o porque les gusta leer la Biblia. Pero esas cosas no son la evidencia que nos demuestra que en verdad amas a Dios. Porque una persona puede hacer todas esas cosas y no amar a Dios. No amar a Dios. Juan entonces nos enseña en este pasaje la manera en que nosotros demostramos que efectivamente amamos a Dios. Y a través de esta manera nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos junto con todas las otras 8 señales que hemos visto hasta ahora y ver si efectivamente somos cristianos o no. El apóstol Juan entonces en primer lugar nos enseña la manera en que mostramos ese amor y luego nos explica cómo esta manera demuestra que efectivamente amamos o no al Señor nuestro Dios. Y él comienza allí en el versículo 7 con un mandamiento.
Él comienza con un mandamiento en versículo 7 y notemos cómo este mandamiento es un mandamiento que ya nos lo ha mencionado antes. El apóstol Juan comienza allí en versículo 7 nuevamente con la palabra amados, con la cual nos deja ver su afecto, su interés, su preocupación. Y él dice, amados, amémonos unos a otros. Él vuelve nuevamente a reenfatizar, a repetir esta instrucción que él ya nos ha dado varias veces antes en esta carta, en capítulo 2, por ejemplo, versículos 10 y 11. En capítulo 3, versículos 14 al 18, él vuelve a mandarnos, amados, amémonos unos a otros. Y luego nos explica por qué debemos amarnos unos a otros. Fíjate bien cómo él sustenta este mandamiento de amarnos unos a otros, diciéndonos que el amor es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros los creyentes? Porque el amor es de Dios. En otras palabras, no existe amor sin Dios. El amor es de Dios. El amor proviene de Dios. El amor se origina en Dios, fluye de Dios. Dios es la fuente inagotable de donde fluye el amor de Dios y se mantiene brotando el amor de Dios. Por lo tanto, dado que el amor es de Dios, nos dice enseguida, todo aquel que ama, en consecuencia es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, aquel que ama a sus hermanos en Cristo, demuestra con ello que ha nacido de Dios y que conoce a Dios. De allí que el cristiano genuino necesariamente mostrará el amor de Dios a sus hermanos en la fe. Amémonos unos a otros. Pero eso significa también, como el apóstol añade enseguida en versículo 8, que el que no ama no conoce a Dios. El que no ama a su hermano en la fe no conoce a Dios. Quizá sabe muchas cosas acerca de Dios. Quizá conoce su Biblia y quizá sabe muchos versículos de memoria y quizá aún hasta enseñe la palabra de Dios en la iglesia, pero si su vida no se caracteriza por el amor a los hermanos, esa persona no es cristiana. Esa persona, dice allí, ni siquiera conoce a Dios. Dios no tiene una relación con esa persona. Aunque esa persona piense, se imagine y aún sienta emoción por las cosas de Dios. Sus emociones son emociones engañosas. Sus sentimientos son sentimientos engañosos. Porque esa persona que no ama a su hermano no es de Dios, y eso lo dice Dios. No es de Dios. Juan nos explica que el amor cristiano demuestra entonces que una persona ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo y que conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. No solamente Dios ama, Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Él es la fuente del amor y Él es el prototipo del amor. Por lo tanto, aquellos que son de Dios, aquellos que han nacido de Dios, puesto que tienen el Espíritu de Dios en ellos, puesto que tienen la semilla de Dios, la simiente de Dios en ellos, no pueden hacer otra cosa que mostrar el amor de Dios en sus vidas. Pero el que no es de Dios, el que no ha nacido de Dios, el que no ha experimentado el amor de Dios y no conoce a Dios, no puede mostrar el amor de Dios a los hijos de Dios, porque no tiene el amor de Dios, porque no tiene a Dios, porque no ha nacido de Dios, no conoce a Dios. Pero ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Es un amor meramente emocional? ¿Es un amor meramente sentimental? ¿Cómo se expresa ese amor de Dios?
El apóstol Juan nos contesta justamente allí en versículo 9, en esto, diciéndonos, fíjate bien, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En esto se ha hecho evidente, en esto se ha revelado el amor de Dios. En esto se ha demostrado el amor de Dios en nosotros, que quiere decir entre nosotros, es decir, públicamente, en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, a su Hijo unigénito al mundo, para que tengamos vida, para que vivamos por medio de Él. En eso se demuestra, en eso se ha hecho evidente, en eso ha quedado públicamente demostrado el amor de Dios en nosotros. El apóstol Pablo nos dice lo mismo en Romanos capítulo 5, que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así se demuestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, que siendo aún enemigos de Dios, porque eso es lo que dice Romanos 5:10, si tú piensas que estabas bien con Dios, estás equivocado, eras enemigo de Dios, o quizá eres aún enemigo de Dios. Al vivir conforme a la manera de este mundo. Si tú vives conforme a tu propia manera de pensar, a tu propia filosofía de la vida, déjame decirte, eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Al vivir conforme a nuestra propia voluntad, mientras hacemos a un lado la voluntad de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios, oponiéndonos a lo que Dios manda. Como nos dice Efesios capítulo 2, y lo leo en la versión Dios habla hoy, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados en que nosotros vivíamos. Pues seguíamos los criterios de este mundo y hacíamos la voluntad, fíjate bien, de aquel espíritu que domina en el aire, hablando de Satanás, y que anima a los que desobedecen a Dios, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Si tú vives así, eres enemigo de Dios. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás, dice. Pero cuando no lo merecíamos, aun cuando lo único que merecemos es el justo juicio y el eterno castigo de Dios a causa de nuestra insubordinación, a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro menosprecio a Dios, aún así, Dios quiso mostrarnos amor. Y lo hizo, dice allí, enviando a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito no está haciendo referencia al origen de Cristo, puesto que Cristo no tiene origen. Él es eterno. Esa palabra unigénito hace referencia a que Él es el Hijo único de Dios. Él es el Hijo único de Dios. Él es el Hijo amado de Dios. Y Dios envió al mundo, por amor a nosotros, a su Hijo único, a su Hijo amado, para que nosotros, que éramos sus enemigos, que estábamos en enemistad, que vivíamos bajo su ira, destinados a muerte eterna, pudiéramos tener vida por medio de Él. Ese es el amor. Y luego añade en versículo 10 que en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. En otras palabras, Dios no nos amó porque nosotros le amamos primero. Dios no nos amó en respuesta a nuestro amor. Dios no nos amó en respuesta a que Él vio algo bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Vivíamos en enemistad contra Él, declarándole la guerra cada vez que tú hacías tu propia voluntad. Y cada vez que tú haces tu propia voluntad, le declaras la guerra a Dios. Él nos amó a nosotros
Y la muestra, la demostración de eso es que envió a su Hijo, dice allí, como propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación significa un sacrificio que apaga la ira de Dios. Un sacrificio que satisface la ira de Dios. Eso fue Cristo. Él nos amó tanto a nosotros, aun cuando nosotros no le amábamos a Él, porque todo aquel, como dijo Jesús, que hace lo malo, odia la luz. Odia la luz. Una de las cosas que más le cuesta trabajo al hombre reconocer es que odia a Dios. Si tú le preguntas a la gente, nadie odia a Dios, pero todos viven en contra de la voluntad de Dios, odian a Dios. Y eso dijo Jesús, todo aquel que hace lo malo odia la luz y por eso no viene a la luz. Odiábamos a Dios. Sin embargo, Dios decidió amarnos y Él envió a su Hijo como propiciación. Ese sacrificio fue su propio Hijo, su único Hijo, su amado Hijo. Él envió a su Hijo, el cual tomó la naturaleza humana, se hizo hombre como nosotros, a fin de que Él pudiera cargar los pecados de aquellos que habrían de creer en Él. ¿Y para qué cargó los pecados de aquellos que habrían de creer en Él? Para después cargar con el castigo de ellos en la cruz, el castigo del Padre sobre su Hijo amado. Dios descargó toda su ira sobre su Hijo amado para que su justicia, fíjate bien, no para que su capricho, para que su justicia fuera satisfecha. ¿Por qué su justicia es satisfecha? Porque su justicia demanda el castigo del culpable. Y Él tomó nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar, Él llevó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él. Ese, amados, es el amor de Dios. De esta manera, entonces, como dice en Romanos 5, versículos 9 y 10, habiendo sido ahora justificados por su sangre, tenemos paz para con Dios, y no solamente paz para con Dios, nos dice ahí en versículos 9 y 10, sino que habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. No hay otro medio de que seas salvo de la ira de Dios, más que por medio de Él. No puedes ser salvo de la ira de Dios por tus buenas obras. No puedes ser salvo de la ira de Dios por portarte bien y ser una buena persona a los ojos de la sociedad. Lo único que mereces es ira, castigo. Y eso es lo que vas a recibir a menos que te rindas a Cristo. Porque solamente por medio de Él es que nosotros podemos tener vida. Y eso, ¿sabes por qué lo hizo Dios? Por amor. Y no porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino porque Él quiso mostrarnos su amor. El amor de Dios entonces no fue meramente un amor emocional y sentimental, sino que se expresó en acciones. El amor lo llevó a sacrificarse a sí mismo y a sacrificar lo más valioso y lo más amado que Él tenía por el bien de nosotros, para servirnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida y suplir nuestra necesidad. Y amados, ese es el prototipo del amor y ese es el amor que Dios manda y demanda de aquellos que han creído en Él, como vemos nosotros en versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó y nosotros hemos creído en Él y por lo tanto hemos nacido de Él y tenemos la simiente de Él en nosotros, no se puede otra cosa. La consecuencia necesaria de eso es que nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nosotros estamos en deuda. No dice nosotros podríamos amarnos unos a otros. No dice sería una buena idea, sería una buena opción.
Dice allí, nosotros debemos amarnos unos a otros. Es una obligación, es un deber, es una responsabilidad. Amarnos unos a otros si hemos nacido de Él. Si no hemos nacido de Él, no puedes amar. Y si no puedes amar, ahora entiendes por qué no puedes amar. Porque no has nacido de Él. De manera que el amor de Dios se haga visible y la presencia de Dios quede demostrada en nosotros, como dice el versículo 12, fíjate bien. A Dios nadie le ha visto, jamás. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? No, ¿por qué no has visto a Dios? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no puede verse. No podemos ver a Dios. Y si no podemos ver a Dios, porque Dios es invisible, mi pregunta es, ¿cómo tú sabes que Dios habita en ti si Dios es invisible? ¿Y cómo puedes decirle a otras personas que Dios habita en ti si Dios es invisible? Juan nos explica, porque el hecho de que Dios es invisible no significa que Dios no manifiesta sus obras de una manera visible. Y si Dios es amor, eso significa entonces que donde Dios está, se manifiesta ese amor de Dios. Fíjate bien cómo dice allí, a Dios nadie le ha visto jamás, si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Si hacemos ¿qué? Si amamos a Dios. Si Dios es invisible, la manera en que nosotros podemos saber que Dios permanece en nosotros es porque amamos a los hermanos en Cristo. Esa es la manera. En otras palabras, su amor se hace manifiesto, su amor se hace palpable, su presencia se hace palpable y manifiesta por medio de su amor en el creyente y a través del creyente. Eso significa entonces que aquel que ha nacido de Dios va a expresar ese amor de una manera gratuita, de una manera sobrenatural, sacrificada, servicial, porque ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5. Si nos amamos unos a otros. Fíjate cómo dice allí en versículo 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Así que una iglesia donde hay amor es una iglesia donde sabes que Dios habita. Y de la misma manera, una iglesia donde no hay amor, ni siquiera es una iglesia. Ni siquiera es una iglesia. Y lo mismo significa a un nivel personal. Una persona que se mantiene mostrando el amor de Dios en su vida a otros. Tú puedes saber que esa persona ha nacido de Dios, que esa persona conoce a Dios, que esa persona es un creyente genuino y habita en Él. Pero lo mismo significa al revés. Si tu vida no demuestra el amor de Dios, significa que no eres un cristiano. No eres un cristiano. Quizá te gustan las cosas de Dios, quizá te emocionan las cosas de Dios, quizá lloras en la alabanza, pero no conoces a Dios y Dios no te conoce a ti. Dios no tiene ninguna relación contigo. No nos hacemos, fíjate bien, no nos hacemos cristianos por amar a otros. Es al revés. Es porque hemos nacido de Dios que podemos amar a otros. Si no, no puedes amar a otros. Así que entonces, el cristiano genuino demuestra la presencia de Dios en su vida, que Dios permanece en él, porque ama a los hermanos. Y no solamente se demuestra el amor de Dios, sino que dice allí al final del versículo 12, que así el amor de Dios se perfecciona en él. Esa palabra perfeccionar nos habla de llevar algo a la madurez,
a su propósito, a su finalidad. Y el tiempo perfecto de ese verbo nos indica que ese amor de Dios que se expresa en acciones, que se expresa en servicio, que se expresa en ayuda y en interés a los demás hijos de Dios, ha cumplido su propósito y sigue cumpliendo su propósito, que es hacer visible la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es por eso que Juan dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús en Juan, ¿sí o no? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros, si se tienen amor los unos a los otros. Y en la medida en que nosotros podemos en práctica ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, su amor se irá manifestando cada vez más, cada vez mejor, cada vez de una manera más pura, de manera que la presencia de Dios en nosotros se hará cada vez más evidente y palpable. Así que entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. Sabemos cómo se ha manifestado el amor de Dios entre nosotros. Sabemos cómo, en qué consiste el amor de Dios. Y sabemos cuál es el prototipo del amor que nosotros debemos mostrar. Ese amor que se expresa no en emociones solamente, sino en acciones. En beneficio, en servicio, en ayuda, en edificación de otros. Ese es el amor de Dios. Y ese amor de Dios, cuando se expresa en la vida de un creyente, tiene efectos. Y el apóstol Juan nos habla acerca de estos efectos a partir del versículo 13. ¿Cuáles son los efectos del amor cristiano? Número 1, versículo 13 nos dice que el amor cristiano da testimonio de la obra de su Espíritu en tu vida. El amor cristiano demuestra la obra del Espíritu en tu vida. Fíjate bien cómo dice a partir del versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él. ¿Cómo sabes que permaneces en Dios? ¿Cómo sabes que estás en Dios? Porque asistes a la iglesia, porque escuchas alabanzas, porque lees tu Biblia. Fíjate bien lo que dice el apóstol Juan. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En que nos ha dado de su Espíritu. Pero nuevamente, su Espíritu es invisible. ¿Cómo sabemos que su Espíritu está en nosotros? ¿Cómo sabemos que nos ha dado de su Espíritu y que su Espíritu está en nosotros? Fíjate bien. Y en esto sabemos. Y notemos cómo esa palabra y está ligando lo que dice en versículo 14 con lo que nos ha dicho en versículo 13. Esta es la manera en que nosotros vemos la obra de su Espíritu en nosotros. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Fíjate bien. Dios ha dado testimonio acerca de la verdad, acerca del Evangelio, acerca de que el Padre nos amó y entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, gracias al testimonio de los testigos oculares, los apóstoles, a quienes Juan está incluido y por eso se refiere a ellos como nosotros. A través de esos nosotros, que son los que vieron y son los que han dado testimonio, es que nosotros conocemos el amor de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios movió a esos hombres que Él escogió. Fueron movidos por su Espíritu para hablarnos las palabras de Dios. Así que nosotros conocemos las palabras de Dios gracias al Espíritu que inspiró aquellas cosas que ellos escribieron. De manera, versículo 15, que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Él ha dado testimonio a través de los testigos para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Pero fíjate bien, versículo 16, nuevamente un y. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es gracias a ese mismo Espíritu que inspiró para revelarnos el amor del Padre y revelarnos la salvación que hay en su Hijo. Es por medio de ese mismo Espíritu que nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que entonces el Espíritu da testimonio del amor de Dios, pero el Espíritu mismo es el que nos lleva a Dios. Jesús dijo esto claramente cuando dijo que es el Espíritu el que nos hace nacer de nuevo. Nosotros no podemos producir ese nacimiento. Podemos escuchar el Evangelio, podemos conocer el Evangelio, podemos anunciar el Evangelio, pero si no es por la obra de su Espíritu que nos hace nacer de nuevo, nosotros no podemos creer el Evangelio. Así que es por obra suya que nosotros estamos en Él. El apóstol Pablo también nos ha dicho claramente en 1 Corintios 13, versículo 2, que nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. No puedes creer por tu propia voluntad, porque por tu propia voluntad lo que quieres es alejarte de Dios. Quieres tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Lo mismo nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 2, que fuimos elegidos por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Así que llegamos a conocer y llegamos a creer el amor que Dios tiene para con nosotros gracias a la obra del Espíritu. Y número 3, el Espíritu también produce el amor de Dios en nosotros. Dice allí en versículo 16, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Dios es amor. ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Porque Dios lo ha revelado por medio de su Espíritu, que nos ha mostrado la obra de Jesús en la cruz como demostración del amor de Dios. Y es el Espíritu Santo que ha revelado eso, y es el Espíritu Santo que nos ha llevado a creer en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios el que produce ese amor de Dios en los cristianos genuinos. Porque como Pablo claramente nos dice en Romanos 5:22, el amor es fruto ¿de quién? Del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu. Él lo produce. Y Él lo produce en los cristianos genuinos y solamente en los cristianos genuinos. ¿Por qué? Porque solamente en los cristianos genuinos Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo que Él ha puesto en ellos. Así que entonces el amor cristiano demuestra la obra del Espíritu en tu vida y la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Así que entonces, primer efecto del amor es que da testimonio de la obra de su Espíritu. Segundo efecto del amor cristiano es que nos da confianza para el día del juicio. Nos da confianza para el día del juicio. Fíjate bien, versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Fíjate bien lo que está diciendo. En esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo? En la muestra, en la demostración activa del amor de Dios se demuestra. ¿Y para qué se demuestra eso? Porque eso te da confianza a ti, te da seguridad a ti para el día del juicio. La práctica continua de ese amor te da la seguridad y la confianza de que no vas a ser condenado o condenada en el día del juicio, porque hay evidencia.
Y la evidencia es el amor de Dios en tu vida. Y el amor de Dios en tu vida demuestra que Dios habita en tu vida, que Dios permanece en ti. Pero eso significa también que si tú no tienes eso, por eso vives en temor. Por eso no sabes qué va a pasar con tu vida una vez que tú mueras. Por eso no tienes confianza y seguridad en el día del juicio. Para que tengamos confianza. Y la única manera en que tú puedes tener esa confianza no es diciéndote a ti mismo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Hice la oración de fe, y confieso y declaro que soy cristiano y que soy salvo. Esa no es la manera. Fíjate bien cuál es la evidencia, nos dice allí. Pues así como Él es amor. Así como Él es, así nosotros somos también en este mundo. La evidencia es el amor que muestras a tus hermanos. Si no hay evidencia, no hay realidad. Y si no hay realidad, no hay seguridad, no hay confianza. Pues como Dios Él es, así también nosotros somos en este mundo. Y ese amor nos da la confianza, porque como nos dice enseguida en versículo 18, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Si el amor de Dios está en ti, no tienes nada de qué temer. Pero si el amor de Dios está en ti, necesariamente tú muestras ese amor a otros. Si no muestras ese amor a otros, no hay el amor de Dios en ti, y por eso tienes temor. Porque el perfecto amor, dice allí, echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y si involucra castigo significa que eres culpable y sabes que eres culpable. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, el que ama no tiene razón para tener miedo de Dios en el día del juicio. En cambio, el que no ama tiene toda la razón para temer en el día del juicio. Así que entonces, el amor nos da confianza para el día del juicio. Tercer efecto del amor es que demuestra, fíjate bien, y este es el punto al que quiero llegar, demuestra que amas a Dios. Demuestra que amas a Dios. Decíamos en un principio la pregunta, ¿cómo sabes que amas a Dios? El que no ama a Dios es anatema, está bajo la maldición de Dios. ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿En qué amas a los hermanos? Dice ahí en versículo 19, fíjate bien. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No ama a Dios. Es mentira que ama a Dios. Y es mentira que conoce a Dios. Y es mentira que es un cristiano. Y nos explica por qué. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Es muy fácil decir, amo a Dios, pues si no lo ves. Pero la manifestación de tu amor a Dios es tu amor a los hijos de Dios. Es la manifestación a tus hijos de Dios. Y fíjate bien, y eso demuestra que amas a Dios, porque el amor de Dios es obedecer a Dios, ¿sí o no? Y este es el mandamiento, dice en versículo 21, que tenemos de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tú crees en Jesús? Dice versículo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ah, sí, yo creo eso. Pausa, antes de que te adelantes. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido del Padre. Si no amas a los que han nacido del Padre, no es cierto que amas al Padre. Si eres indiferente a los hijos del Padre, no amas al Padre. Si no te importan los hijos del Padre, es que no amas al Padre. Si no sirves
a los hijos del Padre, es que no amas al Padre y vives y sigues viviendo engañado pensando que amas a Dios cuando no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, amarías a los que han nacido de Dios. Y los que han nacido de Dios son todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo. Y en esto dice en versículo 2, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabes que amas a los hijos de Dios? Qué interesante, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es impresionante lo que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en versículo 2, porque lo que hace es un círculo y dice, en esto sabes que amas a Dios cuando amas a tus hermanos. Y en esto sabes que amas a tus hermanos cuando amas a Dios. De tal manera que no puedes amar a Dios si no amas a tus hermanos. Y la demostración de que amas a tus hermanos es porque amas a Dios. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y su mandamiento es que ames a los hermanos. ¿Cómo sabes que amas a Dios? En que obedeces a Dios. Si tú dices que amas a Dios y no obedeces a Dios, no amas a Dios. Si tú dices que conoces a Dios, pero vives desobedeciendo a Dios, no amas a Dios, no eres de Dios. Y lo único que vas a experimentar es el juicio de Dios. Porque este es el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Fíjate bien. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son imposibles si tú has nacido de Dios. Si sus mandamientos te parecen imposibles, es que no eres de Dios. No son gravosos. Fíjate bien por qué. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amados, por naturaleza, nuestros deseos son egoístas. Nos amamos a nosotros y luego a nosotros y después a nosotros y a los nuestros. Pero el que ha nacido de Dios, fíjate bien, ese corazón egoísta, duro, insensible, indiferente, ha sido quitado y ha sido puesto un nuevo corazón que es conforme al corazón de Dios, que ama y demuestra ese amor, porque el amor de Dios, fíjate bien, el amor de Dios no se contuvo. El amor de Dios no es algo privado, personal. El amor de Dios se hizo públicamente entre nosotros. Y si ese amor habita en ti, necesariamente se va a hacer público, se va a hacer evidente, se va a hacer palpable. Así que entonces, el que dice amar a Dios, mientras no ama a los hijos de Dios, el que dice amar a Dios mientras no sirve a los hijos de Dios, mientras no ayuda a los hijos de Dios, mientras no se interesa en los hijos de Dios, es un mentiroso. Pues si no amas a Dios, si no amas a tu hermano a quien has visto, no puedes amar a Dios a quien no has visto. En cambio, si tú de verdad amas a Dios, vas a mostrar tu amor a Dios, amando a tus hermanos en Cristo, sirviendo a tus hermanos en Cristo, interesándote en tus hermanos en Cristo, ayudando a tus hermanos en Cristo, escuchando a tus hermanos en Cristo, gozándote con las alegrías de tus hermanos en Cristo y llorando juntamente con ellos en sus tristezas. Si de verdad amas a Dios, no vas a hacer daño a tu hermano, no vas a chismear de tu hermano, no vas a comerte a tu hermano a sus espaldas, porque amas a Dios y has nacido de Dios y amas a los que han nacido de Dios. Así que entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y por medio de su Espíritu hemos vencido al mundo.
Hemos vencido esos deseos egoístas en nosotros. Así que entonces tú puedes evaluar tu vida. Tú puedes evaluar tu vida. Su palabra nos ordena que nosotros amemos a los hermanos. Por lo tanto, si no sirves a los hermanos, no amas a los hermanos y no amas a Dios y no eres de Dios. No eres salvo, no eres un cristiano genuino. Y algunos de ustedes, amados, no sirven a los hermanos. Algunos de ustedes tienen tiempo asistiendo a la iglesia y creen que asistir a la iglesia es ir a sentarme, escuchar un sermón y después pararme e irme a mi casa. No amas a Dios, hermano, si no sirves a los hermanos. Algunos de ustedes no sirven a los hermanos, algunos de ustedes no están involucrados en ningún ministerio, en ningún servicio, y algunos de ustedes que están en algún servicio ni siquiera asisten a su servicio. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? No amas a Dios, hermano. Jesús dijo claramente, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es mío. No es digno de mí. Las iglesias están llenas de personas que no son de Él, que no lo conocen a Él, pero que viven engañadas y autoengañándose, pensando que son de Él y que le aman a Él. Si tú ya has creído en Cristo, hermano, y amas a Dios, y muestras ese amor a tus hermanos sirviéndole, no dejes de hacerlo, sino busca crecer en ello más y más, porque en la medida en que nosotros practicamos ese amor, el amor de Dios se perfecciona en nosotros, madura en nosotros, llega a su perfección, a su plenitud en nosotros. Es tiempo de examinar nuestras vidas, porque si no, el día del mañana te presentarás delante de Él y te llevarás la gran sorpresa de tu vida, pero no puedes regresar el tiempo. No hay más que o eres de Dios o no eres de Dios. O estás entregado a Dios o estás en contra de Dios. O estás comprometido con Dios o no eres de Dios. O echas toda la carne al asador o no eres de Dios. Porque a los tibios, mis amados, Dios los vomita de su boca. Y algunos de ustedes siguen siendo tibios. Siguen siendo tibios y creen que pueden darle a Dios un segundo lugar. Dios no acepta un segundo lugar. Demuestran con sus acciones que hay otras cosas que son más importantes que Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes quiénes son los cristianos? Los cristianos son adoradores. La Biblia, Jesús dijo eso. ¿Sabes qué es lo que busca el Padre? Adoradores. Y nadie que no sea un adorador va a estar en la presencia de Dios. Y algunos de ustedes ni siquiera llegan a la alabanza. No son adoradores, no son cristianos. Y no se engañen, amados. Necesitan arrepentirse, necesitan poner a Cristo como el primer lugar en su vida y decir, todo eres tú. Y mientras tú no entiendas eso, solamente te engañas a ti mismo. Y no vas a llegar a la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ti. Padre, Señor, yo te pido por esta iglesia. No podemos decir que tú no nos has advertido una y otra vez. Señor, y algunos se han vuelto lentos para oír. Y la vida sigue, y la vida sigue, y la vida sigue. Y un mensaje más, y un sermón más. Señor, y tú has sido paciente, pero tú nos enseñas claramente de manera que en aquel día
ninguno de nosotros tenga nada que decir, sino que toda boca se calle y sea hecha responsable delante de Dios. Yo te doy gracias, mi Padre, por aquellos que en esta iglesia te conocen y han nacido de ti y te aman a ti y demuestran su amor a ti a través de su amor servicial, comprometido a sus hermanos, a tus hijos. Yo te pido, Señor, que tú les sigas bendiciendo y que sigas perfeccionando tu amor en ellos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.